Desde el momento en que soltaron ese mini trailer de Are You Sure, ese pedacito microscópico de apenas unos segundos, el fandom quedó completamente paralizado. No exagero cuando digo que no duró ni 10 segundos, pero logró dejarnos con la mente girando como si hubiéramos visto una película entera. Es que fue demasiado corto para entender algo, pero demasiado intenso como para olvidarlo. Y lo peor es que la producción sabe exactamente lo que hace. Te dan lo suficiente para emocionarte, pero no lo suficiente para calmarte. Y claro, con esos pocos segundos ya todo el mundo estaba analizando cada gesto, cada sombra, cada reacción. Porque este tráiler no solo no responde nada, crea más preguntas. Era imposible no fijarse en eso. Pero antes de meternos en el desorden emocional que dejaron, hablemos del Jikook, porque sinceramente, solo con existir juntos, ya generan una vibra que nadie puede ignorar. Es impresionante cómo en cada toma, por mínima que sea, hay algo en la forma en que interactúan que hace que todo se sienta distinto. No hace falta que digan nada, no hace falta que hagan nada extraordinario. Solo están ahí, y eso ya es suficiente para que todo el fandom se enfoque en ellos. Desde el primer segundo del tráiler, se nota de inmediato cómo Jungkook no puede evitar mirar a Jimin. Es algo tan natural en él. Apenas lo tiene cerca, sus ojos van directo hacia él. No lo fuerza, no lo exagera, simplemente pasa. Y esa parte es la que más llama la atención, porque por más que este tráiler es rápido y caótico, las miradas de Jungkook están ahí, claras, constantes. Esa expresión suave que siempre le sale cuando mira a Jimin también está, aunque sea en clips de un segundo. Y es sutil, pero se nota. Jimin, por otro lado, tiene esas pequeñas reacciones, esas microexpresiones, que solo se le ven cuando está cómodo. No sonríe grande, pero sonríe pequeño. No habla fuerte, pero sus ojos cambian. Y ese tipo de detalles son los que el fandom siempre analiza, porque son genuinos. No tienes tiempo de fingir nada cuando te sorprenden con cámaras en tu casa y te agarran completamente desprevenido. Y ahí es donde este tráiler se vuelve interesante. Todo en él es sorpresa. Desde el principio, el programa ya había dicho que la producción llegaría sin previo aviso para comenzar las grabaciones. Y claro, eso sonaba divertido. Hasta que ves que realmente pasó y que el caos fue total. Primero aparece Jungkook, con esa cara de ¿qué rayos está ocurriendo? Literalmente entre pregunta y ¿qué está pasando? Con ese tono suyo que mezcla confusión y risa nerviosa. Su expresión es tan honesta que te das cuenta de inmediato de que él no tenía ni idea de que la producción iba a llegar justo en ese momento. Está vestido como alguien que está a punto de salir o acaba de llegar. Smetty, nada preparado, nada planeado. Esa naturalidad es lo que vuelve tan interesante este tráiler. Después viene el momento que dejó al fandom sin aire, el encuentro con Jimin, y aquí es donde todo se vuelve más intenso. Jimin aparece despeinado, con esa vibra de esto no estaba en mi agenda hoy. Su cara lo dice todo, sorpresa absoluta. No es una sorpresa actuada, es la sorpresa genuina de alguien que escucha ruido, ve cámaras y no sabe si correr, reír o preguntar qué hacen ahí. Y en cuanto Jungkook entra a la habitación con el staff detrás, ahí todo se vuelve mucho más interesante, porque la reacción de Jimin es inmediata. ¿De verdad estamos filmando? Esa frase no tiene doble intención ni drama añadido, simplemente deja claro que él tampoco sabía que ese era el momento. Esa espontaneidad es la clave del tráiler, y por eso genera tantas dudas. Porque los fans ya venían preguntándose dónde estaban exactamente cuando pasó todo esto. Si era Corea, si era el departamento de Jimin, si era Nueva York, donde sabemos que habían viajado. Y lo curioso es que nada en el tráiler ayuda a aclararlo. Nada. Todo es confuso. La decoración, la ropa, el ambiente, la iluminación, cada detalle parece apuntar a una dirección diferente. Y entre más lo ves, más te preguntas, ¿Jimin estaba solo y Jungkook llegó con las cámaras? ¿O Jimin ya estaba con Jungkook y solo se sorprendió por las cámaras? El staff los encontró en lugares distintos. O estaban juntos, pero en habitaciones separadas cuando llegaron. Son preguntas totalmente válidas, porque el tráiler no muestra suficiente para entender la situación. No es inventar, es simplemente observar que no se entiende bien cómo pasó.
Y esa confusión es precisamente lo que la producción quiere lograr, que estemos pensando, analizando, esperando. Luego vienen las escenas físicas, donde sus personalidades contrastan de manera linda y divertida. Porque, tal como el staff dijo, tan parecidos y a la vez tan diferentes y a la vez tan parecidos. En el parapente, por ejemplo, Jungkook está disfrutando como si estuviera en su elemento. Se le nota emocionado, libre, con esa energía suya tan característica. Jimin, por otro lado, está nervioso, diciendo que no, expresándolo todo sin filtro. No está actuando, está reaccionando de verdad. Esa diferencia es lo que siempre los ha hecho tan complementarios. Uno impulsa, el otro equilibra. Y en la cocina también se ve perfecto. Jungkook cocinando tranquilo como lo hace siempre y Jimin quemándose con aceite porque, bueno, Jimin y la cocina siempre han tenido esa relación complicada que ya todos conocen. Y sin necesidad de agregar nada, esa parte solo confirma algo evidente. Jungkook los suele cuidar, simplemente porque quiere y porque se le da natural hacerlo. El tráiler completo es así. Fragmentado, confuso, lleno de reacciones reales que muestran cómo son ellos cuando los sorprenden. No añade información, más bien la fragmenta, la mezcla y la deja en el aire. Y eso hace que el fandom quiera ver más, entender mejor, descubrir qué estaba pasando antes de que las cámaras llegaran. Así que ahora solo queda esperar el siguiente tráiler, el último, que ojalá aclare algo. Aunque lo más probable es que nos deje con más dudas todavía. Y por supuesto, esperar al 3 de diciembre, cuando finalmente llegará ese capítulo especial donde veremos más interacciones, más caos, más sorpresas y más momentos naturales entre Jimin y Jungkook. Porque si 10 segundos hicieron todo esto, imagínate lo que harán con un episodio completo.